Buen día, con el tema 6 comenzamos las estructuras reproductivas y el tema de flor. Vamos a revisar entonces los términos gametangios y esporangios. Recuerden que angios representaba un recipiente, por lo que gametangios va a significar el recipiente que contiene las gametas y esporangios va a representar el recipiente que contiene las esporas. Acá tenemos un ciclo bastante abreviado de briófitas donde podemos ver los esporangios y los gametangios están un poco escondidos, que aparecen mejor en este otro ciclo donde el esporangio es la cápsula desde donde van a salir las esporas y los gametangios van a ser el anteridio, que contiene los anterozoides, y el arquegonio, que contiene al óvulo, las dos gametas, masculina y femenina. Acá lo vemos un poco mejor en el ciclo representado en el Peter Raven, que es un libro que yo les recomiendo para briófitas y pteridófitas, donde se puede ver perfectamente el esporangio en forma de cápsula, con todas sus partes, desde donde van a salir las esporas N, y los gametangios que se ubican en la axila de las hojas de los gametofitos, gametofito masculino y gametofito femenino en el caso que estén separados, donde van a estar los anteridios que van a liberar a los espermatozoides que van a nadar en agua hasta llegar al arquegonio que va a contener la ovocélula para que se produzca la fecundación. Siguiendo con las briófitas, vamos a ver el caso de Marchantia polimorfa, que es diferente al briófito que vimos recién, porque acá vamos a tener un gametofito masculino y un gametofito femenino en forma talosa, o sea, es una planta talosa. En ese gametofito masculino se van a formar anteridióforos, que son estas estructuras en forma de sombrillita invertida, y en el gametofito femenino se van a formar arquegonióforos, que son estas estructuras, sí, acá con forma de sombrilla. Acá pueden ver el detalle donde en este anteridióforo tiene anteridios, desde donde van a salir los espermatozoides, que tienen que nadar en agua, para llegar hasta el arquegonio, que está por debajo de esta estructura, de esta sombrilla. Acá tienen muchos arqueonios, cada uno con una ovocélula. A cada uno llega un espermatozoide, acá también tienen parte del ciclo, ¿sí? Donde los espermatozoides nadan hasta el arqueonio y llegan a la ovocélula para fecundarla. Entonces, una vez que está fecundado, se forma el cigoto 2N, que va a madurar en un esporofito. El esporofito queda anclado por debajo de la sombrillita. No vayan a decir que esta estructura es el esporofito, no la vayan a confundir con el ciclo de briófitas. Esto es marcantiófitas o marcantia, el ejemplo de marcantia, ¿sí? Donde entonces ese esporofito va a ser el encargado después de liberar esporas N para formar un protonema, así cerrar el ciclo, que va a formar a su vez el gametofito femenino y el gametofito masculino. Incluso pueden ver en las proyecciones de los talos estas estructuras en forma de copa, que se llaman propágulos, que sirven para la reproducción asexual. Ahora vamos a ver gametangios y esporangios en pteridófitas. Aquí también podemos partir desde el esporofito, que recuerden que en pteridófitas ya estaba representado por la planta verde que conocemos, con sus frondes, con sus megáfilos, donde en el embés de esas frondes podemos encontrar estas estructuras llamadas soros, que son un conjunto de esporangios cubiertos por una membrana. Los esporangios, como si ustedes recuerdan, son las estructuras que van a llevar a las esporas. Acá tienen una estructura bastante compleja que se abren por mecanismos propios para liberar
a las esporas que están adentro. Esas esporas van a formar el protalo, en Pteridófitas es protalo, que va a representar al gametofito, generación gametofítica, donde vamos a tener entonces los gametangios, que están representados por anteridio, que tiene los espermatozoides, y el arquegonio, que tiene la ovocélula. De nuevo, en presencia de agua, los espermatozoides van a nadar hasta llegar a la ovocélula y formar el cigoto, que va a formar la plántula para formar después la planta completa, que es el esporófito. Bien, así como vimos los ciclos de briófitas y pteridófitas, también vamos a ver en el tema 9 y 10 los ciclos de gimnospermas y angiospermas, y vamos a tratar de ubicar ahí qué estructuras representan a los gametangios y a los esporangios. Comenzamos con flor. La flor es un eje de crecimiento definido, con entrenudos muy cortos, o sea, lo que representaría un braquiblasto, que porta antófilos u hojas florales. Nosotros ya vimos en sucesión foliar los tipos de hojas y vimos que los antófilos eran las hojas florales. En muchos casos, esas flores están creciendo en la axila de hojas normales, como en el caso de Bauhinia o Impatiens, pero también vimos en sucesión foliar que antes de la flor podía desarrollarse, o esa hoja tectriz podía convertirse en un ipsófilo o bráctea colorida, llamativa, como en los tres casos que tenemos abajo, Paquitagis, Bougainvillea, Euphorbia, donde son esas brácteas o isófilos los que llaman la atención. Y si ustedes se fijan bien, las flores son más pequeñas. El esquema que estamos presentando en el centro lo vamos a ver repetidas veces porque representa a una flor típica. La flor más grande que se conoce es la de Rafflesia arnoldi, una planta parásita que vive en Indonesia, que llega a medir hasta 1 metro de diámetro y pesar 11 kilos. Es una flor que emana un olor nauseabundo a carne podrida para atraer a sus polinizadores. Y la flor más pequeña la vamos a tener en Wolffia globosa, que es una arácea, que no es para nada atractiva. La planta completa está representada por una sola hoja, que acá la podemos ver, acá también. Mide menos de 1 milímetro, 0,1 por 0,2. Esta ya es una hoja hija, una planta hija. Acá tenemos un esquema donde podemos ver que en una cavidad de la hoja, acá lo podemos ver desde arriba, acá también, en una cavidad de la hoja va a estar el pistilo, que es la parte femenina de la flor, y un estambre, que es la parte masculina de la flor. Las flores se desarrollan por lo general en una yema axilar. Esa yema axilar se llama yema reproductiva porque va a originar una o más flores. Recuerdan ustedes que los profilos eran las hojas, las primeras hojas que se desarrollaban sobre un eje lateral. En monocotiledóneas encontrábamos un profilo dorsal y en euricotiledóneas 2 profilos laterales. Vamos a ver ahora las partes constitutivas de una flor típica, como les decía, representada acá en este esquema a la izquierda, y vemos que tiene un pedúnculo, que es un eje que lo une al tallo. Ese pedúnculo normalmente se ensancha un poco para formar el receptáculo. Todo eso, recuerden, ténganlo presente, que es el eje de crecimiento definido con entrenudos muy cortos que están portando a los antófilos. Esos antófilos, esas hojas florales, en una flor típica, vamos a tener que se disponen en una filotaxis o disposición verticilada.
Y comenzando desde abajo hacia arriba, vamos a tener que el primer verticilo se denomina cáliz y cada pieza del cáliz, o sea, cada antófilo del cáliz se denomina sépalos. Más arriba tenemos el segundo verticilo denominado corola. Cada pieza o cada antófilo de la corola se denomina pétalo. Más arriba tenemos el androceo. Cada pieza del androceo se denomina estambre. Y más arriba tenemos el gineceo. Cada pieza del gineceo se llama carpelo. Los dos primeros verticilos van a formar lo que llamamos perianto, que representan los verticilos estériles. Los verticilos superiores, el androceo y gineceo, representan los verticilos fértiles. Hasta el momento conocemos una sola planta donde en su flor esos verticilos fértiles están invertidos, o sea, el androceo es apical y por debajo están los carpelos. Esa planta se llama Lacandonia esquismática, es una planta que la descubrieron en México el siglo pasado y es una planta parásita también. Vamos a comenzar con las características del receptáculo o tálamo. De nuevo partimos del esquema de una flor típica, donde vemos un receptáculo de forma aplanada o ligeramente cóncava. En ese caso, el ovario es súpero y la flor se denomina hipógina. Esto hace referencia, hipo es por debajo, gina, gineceo. Hace referencia a que las piezas florales del cáliz, de la corola y del androceo, o sea, sépalos, pétalos y estambres, están por debajo del ovario, por debajo del gineceo. Por eso es hipógina. Si el receptáculo tiene un crecimiento acopado, pero las paredes del ovario no están pegadas a él, no están pegadas al receptáculo, el ovario sigue siendo súpero y la flor se denomina perígina. ¿Sí? Peri, alrededor, gina, gineceo. En cambio, si las paredes del receptáculo están unidas al ovario, íntimamente pegadas al ovario, el ovario pasa a ser ínfero y la flor se denomina epígina. Por encima, epi, por encima del ovario. Si en cambio el receptáculo crece solamente hasta la mitad del ovario y está soldado a este, el ovario se denomina semiínfero y la flor perígina o semiepígina. Acá podemos ver tres casos que vimos recién, que representan tipos de flor según la forma del receptáculo y la posición del ovario. Acá tenemos un ovario súpero y la flor es hipógina. Acá también tenemos un ovario súpero, pero el receptáculo tiene forma de copa. Entonces la flor es perígina. Y acá el receptáculo está cubriendo completamente al ovario, soldado con el ovario. Entonces el ovario es ínfero y la flor es epígina. Hay variantes del desarrollo del receptáculo que podemos ver, por ejemplo, en Magnolia grandiflora, una flor de un árbol ornamental muy llamativa, muy grande, donde hay un crecimiento posterior y engrosamiento del receptáculo que se vuelve leñoso, donde podemos ver que los estambres están dispuestos en forma helicoidal por debajo de los carpelos que están libres, o sea, no están unidos entre sí. Lo mismo pasa en Fragaria, en la frutilla, donde vamos a tener que el receptáculo crece por encima de las piezas florales, ¿sí? De los sépalos, de los pétalos y de los estambres. El receptáculo se engrosa, se vuelve carnoso, es lo que nosotros comemos como frutilla, y los carpelos también están dispuestos
por encima de ese receptáculo también carpelos libres, no están unidos entre sí. El hipanto es la extensión del receptáculo que cubre al ovario en las flores epíginas y en las flores períginas. En todo caso, siempre es de origen axial, o sea, es receptacular. Por eso se lo relaciona con la teoría axial, donde dicen que lo que cubre al ovario en las flores epíginas y períginas siempre es de origen receptacular. Por eso recibe el nombre de hipanto. Se contrapone con la teoría apendicular, que dice que lo que cubre al ovario en las flores epíginas se origina de la unión de las porciones inferiores de los distintos verticilos. Eso podemos verlo en el fruto de la manzana, donde podemos delimitar perfectamente lo que sería el ovario ya crecido y maduro, y toda esta porción es la que crece pegada al ovario y son porciones de los distintos verticilos. Eso se comprueba por los acecilios que están inervando esos verticilos, dejando al ovario en el centro cubierto por el tubo floral. También recibe el nombre de hipanto apendicular, que acá yo lo dejo con un signo de pregunta para que ustedes investiguen por qué lo dejo con un signo de pregunta. El cáliz es el primer verticilo de protección de abajo hacia arriba en las flores periantadas. Como habíamos visto, el perianto está constituido por cáliz y corola, son los verticilos de protección. Si las piezas del cáliz están libres, se denomina cáliz dialisépalo. Si las piezas del cáliz están unidas, se denomina cáliz gamosépalo. En este caso, en el del palo borracho, podemos ver un cáliz gamosépalo donde se forma un tubo por la unión de los sépalos. La garganta es el lugar donde se separan los sépalos y el limbo es la porción libre de cada sépalo. En la mayoría de los casos el cáliz puede diferenciarse por su forma y color. Por lo general es más pequeño que la corola y conserva colores verdes o verdosos, pero también puede adoptar distintas formas y colores, ser petaloideos o incluso llegar a formar un espolón nectarífero, como en el caso de Alegría del Hogar. Por lo general son deciduos, o sea que caen una vez que se produce la fecundación de la flor. También puede ser efímero o fugaz y caerse ya cuando la flor comienza a abrirse, o como en este caso en Physalis, puede ser un cáliz persistente acrescente que acompaña la maduración del fruto y lo envuelve. También podemos tener calículo, que es un conjunto de ipsófilos que constituyen también verticilos de protección. La corola es el segundo verticilo de protección. Por lo general es un verticilo mucho más grande y llamativo que el cáliz, de colores llamativos, es lo que constituye la atracción para los polinizadores. Sus piezas, los pétalos, están formados por lo general por una uña y una lámina. Esto podemos verlo muy fácilmente en las corolas dialipétalas, o sea, aquellas que no tienen unidos sus pétalos, como en el caso del chivato o en el caso del ceibo. No en todas sus piezas, pero en la mayoría de sus piezas están libres, no están unidas entre sí. En la corola gamopétala vamos a tener los pétalos unidos entre sí. También, como en el cáliz, cuando los pétalos están unidos entre sí, vamos a tener un tubo, una garganta, que es el lugar donde se empiezan a separar los pétalos, y el limbo, la porción libre
de cada uno de los pétalos. Ahí se pueden contar el número de pétalos que tiene la flor. Estas corolas gamopétalas tienen muchas variantes, como por ejemplo tenemos las hipocrateriformes, rotáceas, espolonada, infundiboliforme, personada, campanulada, tubulosa, urceolada, labiada. Las formas son muchas y dependen de la posición en la que se miren. También tenemos corona o paracorola, que es un apéndice que suele insertarse o suele salir desde la unión de la uña con el limbo. En el caso de pasiflora, estos apéndices están independientes de la corola. Esto en la flor por encima del cáliz y la corola son los apéndices llamados corona o paracorola. Perianto y perigonio. Como habíamos dicho, las flores típicas tienen dos verticilos de protección que son el cáliz y la corola. Cuando estos verticilos se encuentran en la flor, decimos que la flor es periantada, o sea que tiene perianto. Pero las flores pueden carecer de perianto, pueden carecer de cáliz y corola, y entonces llamarse flores aperiantadas, aclamídeas o desnudas. Clámide es vestidura, la A es negación, o sea, sin vestidura o desnudas, como en el caso de Salix. En el caso de tener flores periantadas, también se las llama clamídeas o vestidas. Puede tratarse de flores monoclamídeas o apétalas, donde tenemos un solo verticilo de protección, por eso monoclámide, un vestido, o también puede ser el caso de flores diclamídeas, donde tenemos dos vestidos. Son muy comunes las heteroclamídeas, o sea, las de vestidos diferentes, donde nosotros podemos diferenciar por la forma y color un cáliz de una corola. En los casos donde cáliz y corola o los dos verticilos de protección sean muy similares en forma y color, llamamos a las flores homoclamídeas, o sea, de igual vestidura. Y en ese caso, el verticilo de protección o los verticilos de protección pasan a llamarse perigonio. Y cada una de las piezas, es un anagrama de pétalos, se denominan tépalos. Entonces las flores con perigonio tienen tépalos. Disposición de las piezas florales. Hasta el momento veníamos hablando de disposición verticilada y veníamos mencionando a los verticilos de protección y verticilos fértiles. Acá tienen que recordar la filotaxis y recordar que la flor es un eje con crecimiento definido, con entrenudos muy cortos, donde se insertan hojas llamadas antófilos. Por lo tanto, también tienen dos posibles disposiciones. Estas son flores con disposición espiralada, o sea, una hoja por nudo, y la disposición es en espiral o helicoidal. La otra disposición de las piezas florales es la disposición verticilada, de la que veníamos hablando, donde vamos a tener verticilos de protección y verticilos fértiles, o sea, varias hojas por nudos, y eso vamos a diferenciarlo entre eudicotiledóneas y monocotiledóneas. En este caso estamos viendo eudicotiledóneas, donde una flor típica va a ser tetracíclica, lo que significa que tiene 4 ciclos o verticilos, pentámera, o sea con 5 piezas por verticilo. Acá tenemos
en un diagrama floral el cáliz con 5 piezas, la corola con 5 piezas, el androceo también con 5 piezas y el gineceo reducido a 3 carpelos. Por lo general, cuando hablamos del número de piezas, nos referimos al número de piezas del perianto. Flores pentacíclicas significa que un verticilo está repetido, como en este caso Sedum acre, está repetido el verticilo de androceo, o sea, tiene 2 verticilos de estambres. Por eso tiene 5 ciclos y sigue siendo pentámeras. Las flores tetrámeras y pentámeras son características de Eudicotiledonias. Siguiendo con la disposición verticilada, vemos ahora el caso de las monocotiledonias. Aquí vamos a encontrar que también tenemos flores tetracíclicas y pentacíclicas, pero el número de piezas por verticilo por lo general es 3 o múltiplo de 3. En el caso de esta tetracíclica, donde por ejemplo tenemos a Neomarica gracilis y acá tenemos un diagrama floral que lo representa, vamos a tener que tiene 2 verticilos de protección y 2 verticilos de reproducción o fértiles. En el caso de que sea pentacíclica, otra vez el verticilo que se repite es el del androceo, o sea, tiene 6 estambres, 3 por cada verticilo. Vamos a hablar ahora de simetría floral, y simetría es la repetición de elementos regulares, similares, que me permiten trazar uno o más planos de simetría para dividir, en este caso, la flor, y que ese plano presente la imagen especular de un lado y del otro. En el primer caso, las flores acíclicas o de disposición verticilada, como habíamos visto en la diapositiva anterior, como el nombre lo dice, acíclicas, no tienen ciclo, no tienen plano de simetría, o sea, no podemos trazar un plano que divida exactamente por la mitad o de 2 mitades exactamente iguales, debido a que no hay ciclos, no hay verticilos. Los ejemplos que tenemos son Magnolia grandiflora y Victoria cruciana. Tengo que aclarar que estos ejemplos no son eudicotiledonias. Tienen que recordar el árbol filogenético de angiospermas, si son angiospermas, pero ver los clados basales que habíamos mencionado, en este caso magnoliales. En la diapositiva anterior habíamos puesto ninfea, ahora la reemplazamos por Victoria cruciana, pero también es una ninfeácea, que también es más basal todavía, está en el grupo de las ninfeales. Y ahora vamos a ver las flores cíclicas, donde sí podemos tener un plano de simetría, y vamos a comenzar justamente con esas, con las flores zigomorfas dorsiventrales o monosimétricas. El ejemplo de el ceibo, donde podemos trazar un plano de simetría justo en el medio para que nos dé 2 partes iguales. Lo mismo en el ejemplo de Oncidium, podemos trazar un plano de simetría y la flor resulta ser entonces, como dijimos, zigomorfa o monosimétrica. En este caso particular también se habla de flores resupinadas, lo que significa dadas vueltas, porque la flor al madurar tiene un giro de 180 grados. Entonces el labelo queda en posición inferior. La otra posibilidad en flores cíclicas son las flores actinomorfas, radiadas o polisimétricas, donde podemos tener, como en este caso, 3 planos de simetría. Podemos tener flores actinomorfas a partir de 2 o más planos de simetría.
siempre hablando de flores cíclicas. Siguiendo con flores cíclicas, tenemos también flores asimétricas o secundariamente asimétricas, donde tenemos flores con verticilos, pero por pérdida o modificación de alguna de las piezas han perdido la simetría. Por eso se denominan flores asimétricas, como es el caso de Cana indica. Prefloración. Se trata de la disposición de los pétalos y o sépalos en el botón floral, y hay que tener en cuenta la relación que existen entre las piezas en un mismo verticilo. Tenemos distintos tipos, por ejemplo la valvar, donde los márgenes apenas se tocan, la contorta, que tiene una disposición helicoidal, imbricada, donde hay un extremo cubierto y otro libre, con excepción de 2 pétalos, quincuncial, también con otras variantes, algunos pétalos cubiertos y otros que cubren, y la vexilar, que es típica de nuestra flor nacional, donde hay un estandarte que cubre 2 alas y esas alas que cubren a una quilla. Sexualidad floral se refiere a los verticilos de reproducción, donde vamos a tener flores monóclinas, perfectas, hermafrodita o bisexual, donde tenemos ambos sexos en la misma flor, flor díclina, imperfecta o unisexual, donde tenemos sexos en flores separadas. El término no hace referencia a si están en la misma planta o en diferente planta, simplemente habla de la flor díclina o unisexual. Entonces tenemos una flor estaminada o masculina y una flor pistilada o femenina, en el caso de cucurbita. También en el caso del mamón, de carica papaya, después vamos a ver cuál es la realidad de esta planta, pero por lo general se habla de una planta femenina con flores femeninas y una planta masculina con flores masculinas. En el caso de las flores neutras, no tenemos sexos presentes. El androginóforo es la prolongación del receptáculo, mejor dicho, la extensión de un entrenudo, el entrenudo que separa los verticilos estériles de los verticilos fértiles, y entonces eleva tanto al androceo como al gineceo. Lo está separando, lo está elevando, ¿sí? Foro significa portar o llevar, andro de androceo, gino de gineceo. Está elevando o separando al androceo y al gineceo. Esto se da en el género Passiflora, donde podemos ver bien perfectamente esta proyección o extensión del eje del receptáculo. Recuerden que estamos teniendo un eje de crecimiento definido en una flor, ¿sí?, donde hay entrenudos cortos, pero en este caso el entrenudo crece y separa verticilos de protección de los verticilos de reproducción. También podemos tener el caso de solamente ginóforo, donde el entrenudo que crece es el que está separando el androceo del gineceo, y entonces eleva solamente al gineceo.